En el modelo de oración que Jesús dio a sus discípulos, las peticiones van de dos en dos. Inmediatamente después de que Jesús le enseña a sus discípulos a orar por el pan de cada día, les enseña a orar por el perdón de los pecados. El pan es nuestra mayor necesidad física, pero el perdón de pecados es nuestra mayor necesidad espiritual. Y puede que nosotros nos demos cuenta casi de inmediato y es algo natural acerca de nuestra necesidad por el pan, pero pareciera que no estuviéramos tan conscientes acerca de nuestra necesidad por el perdón, nuestra necesidad espiritual más grande. Y quizá por esta razón fue la que nuestro Señor Jesús utilizó la palabra deudas en el relato de Mateo. Perdona nuestras deudas. Y las deudas a algunos o a muchos pareciera que nos molestarán más incluso aún que los pecados. Y las deudas perdonadas pareciera que nos aliviarán más que los pecados perdonados. El hecho es que el pecado nos pone en deuda con Dios. Y así como violar una ley nos hace deber una multa a la corte, la violación de las leyes de Dios nos hace deberle a Dios. Pero incluso aún si nosotros no pecáremos violando las leyes de Dios, nosotros le deberíamos muchísimo a Él, todavía estaríamos en deuda con Él por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Nuestra deuda con Dios es tan grande que nunca la podríamos pagar, nunca podríamos pagarle por todos los beneficios y las provisiones físicas que Él nos ha dado. Es que simplemente es pensar acerca de todo lo que Él nos ha dado. El aire, el agua, la comida, la ropa. Y eso sin mencionar el maravilloso e increíble sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la magnitud y el significado de todo esto, incluso llegaríamos a estar reacios a pedirle aún perdón a Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para que Él nos perdone? El pedirle perdón sería demasiado. Pero nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Perdona nuestras deudas. Y se imaginó a Dios como el Padre dispuesto, amoroso y ansioso a perdonarnos. Recordemos la historia allá en Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Qué deuda tan grande e impresionante tenía este muchacho con su padre, que había malgastado un tercio de todo lo que su padre había acumulado durante toda su vida, por no hablar de las preocupaciones que él le trajo a su padre e incluso aún la vergüenza que le trajo a su nombre. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos que el muchacho volvió a su casa, el padre corrió a él y lo perdonó inmediatamente. Y así de dispuesto está Dios a perdonarnos, a todos los que venimos a Él, a pedirle perdón. Pero hay una cosa que debemos recordar, que ese muchacho dejó el país lejano y volvió a casa pidiendo perdón. Y de la misma manera nosotros debemos dejar el pecado y venir a Dios si nosotros queremos ser perdonados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que significa todo esto, obviamente vamos a estar con un corazón dispuesto y abierto a perdonar a los demás. Que Dios los bendiga.